Uy, se colgó. Ingeniero, disculpe, no se le escucha. Tampoco se le escucha, ingeniero. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ingeniero, ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno, disculpando, buenas noches con todos. Mi nombre es Giancarlos. Soy ingeniero zootecnista de profesión y seguimos con este último tema, que es los indicadores de resultados en la producción porcina. Por otro lado, esto viene a ser el cuarto tema del curso de actualización sobre crianza, manejo y reproducción porcina. Por otro lado, vamos a unar un poco de uno de los temas también importantes de las cuales nosotros como productores porcinos, estudiantes, profesionales o personas que nos dedicamos a la crianza porcina, nos olvidamos, ya que en la charla anterior se mostró de que lo que no anotamos o lo que no se anota no se mide. En este sentido, los indicadores de resultados son muy importantes para visualizar y saber qué problemas podemos tener con nuestra granja. Para esto, nosotros llevarlo a tomar una decisión, ya sea positiva o también sea negativa. Positiva en el hecho de tomar decisiones frente a nuestra producción, a nuestra crianza, y decisiones negativas para con los cambios que se pueda realizar con el personal, ¿no? Entonces, nos vamos como una pequeña introducción en la realización de un proyecto de producción porcina. Es indispensable establecer metas, calcular la recuperación de la inversión y desarrollar estrategias de comercialización y manejo de instalaciones, entre otras. Sin embargo, es muy común encontrar que se desconoce el vínculo entre la capacidad instalada, el manejo de los animales y el potencial de producción que tenemos en nuestra granja. A esto se une
la venta de los cerdos que se realiza ¿a quién? Al mejor postor, al que nos brinda mayores ingresos. A ellos vamos a venderlo, ¿ya? No siempre resulta ser el que pague de forma justa el valor de producto, lo que mencionaba, ocasionando que los costos de producción no se recuperen, que el porcicultor disminuya su inventario animal, baje la calidad de los insumos o hasta cierre la granja, en el peor de los casos. Como les mencionaba, si, si una producción no vemos o no tomamos una decisión para crecer, porque nosotros como productores, ¿qué es lo que queremos? Es ganar o ganar, pero no vamos a ganar con mal alimento, con malos animales, con mala instalación, con el mal manejo. Entonces tenemos que ganar dándole lo mejor de lo mejor a nuestra granja, ¿ya? Eso como primer punto. Ahora, existe un programa de evaluación productiva para las unidades productivas porcinas, que se llaman las UPPs. Se requiere ser evaluado esta diariamente. Esto como indicador o como introducción a llegar al análisis de una granja porcina, ¿ya? ¿Para qué? Para diagnosticar el propósito de identificar y realizar ajustes, modificaciones o construcciones necesarias para evitar pérdidas económicas debidas a un mal manejo de la granja. Me decían en algún momento de que habían administradores, hay profesionales administradores que siempre se meten para todo, ¿no? Administradores de empresas, en, 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 en empresas tanto de agrícolas, infraestructuras, minerías, metalurgia, o sea, de todas las ramas de las profesiones, pero muy poco hemos encontrado, se ha encontrado administradores de granjas porcinas. ¿Por qué? Porque las granjas porcinas o granjas animales se necesita todo lo que pueda saber todito, desde la selección de la primeriza hasta llegar al parto y la venta. La venta sí es un poco más fácil, porque vendes, sacas animales, pero todo este proceso de la unidad de producción porcina es un poquito tedioso. ¿Por qué? Bajamos los audios, por favor. Ya. Entonces, ¿para qué? Para no tener unas pérdidas económicas debido al mal manejo que se puede dar en las granjas. El análisis de la producción debe realizarse en cada una de las áreas, no importando el tamaño de la misma ni el sistema de producción. ¿Ya? Esto va a ser un poco más difícil o un poquito más tedioso en el tema de que en el tema en la cual incrementamos más animales. ¿Ya? Hasta 10, hasta 20 unidades de producción porcina, 20 unidades, todavía es manejable, pero de ahí para más, 100, 200, 2000, 3000, entonces se nos hace más complicado. Entonces, las áreas que constituyen la unidad de producción porcina deben ajustarse bien claro, esto dice, al fin zootécnico. Ya, al fin zootécnico, al fin de los animales. Tenemos que tener la unidad de adaptación, servicio, gestación, lactancia, destete, crecimiento, desarrollo, finalización, bioseguridad, administración y la comercialización. Porque si nosotros nos dedicamos a la producción porcina sin antes saber a quién le vamos a vender, ténganlo por seguro que esa unidad productiva va a fracasar. ¿Ya? Tenemos que tener el mercado primero antes de ilusionarnos y construir todo nuestro imperio, digamos, toda nuestra unidad productiva. ¿Ya? Los factores que se deben analizar en cada una de estas áreas que se ha mencionado
son las instalaciones, nutrición y alimentación y la reproducción. La nutrición y la alimentación representa de nuestros gastos en nuestra producción el 70%. Entonces, es acá donde tenemos que mostrar más interés, ¿ya? Más interés. Pero la reproducción no se queda atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos reproducción o montas o servicios, no vamos a dar qué comer a nuestros animales. Entonces, la nutrición y alimentación, que quede bien claro, es el 70%. Si yo voy a gastar 100 soles, 70 soles va a ir a la alimentación y nutrición. Si yo no le doy una buena alimentación y nutrición, de nada me va a servir tener mis instalaciones. De nada me va a servir tener una buena nutrición y alimentación cuando no tengo unos animales genéticamente buenos. Ya no van a poder adaptarse a esto. ¿Ya? Para conocer la productividad de una unidad es indispensable considerar parámetros de producción por naturaleza que tienen que obtenerse cerdos en las diferentes áreas, como son porcentaje de hembras de reemplazo anual, 35 a 40 según el inventario, edad al primer servicio, 210 días. Como decíamos, la primera monta se tiene que hacer a los 210 días con 130 kilos y con el segundo, por lo menos con el segundo celo identificado. Entonces tenemos que tener esa característica para poder inseminar. Número de sementales, el inventario nos va a decir casi lo que nos mencionan. En monta natural es 1 a 15 o 1 a 50 en inseminación artificial, llegando a 80 el intervalo de número de sementales por hembra. Ya, el porcentaje de sementales de reemplazo anual, o sea, en el año se tiene que cambiar el 50%. Entonces, si yo tengo un berraquito, en un año, bueno, un berraquito me dura 2 a 3, ya, máximo 4 años, está en su auge, pero de ahí va a bajar, ¿ya? La relación hembra-macho es de 1 a 15 en monta natural y de 1 a 50 en inseminación artificial. Meta de carga por periodo. ¿A qué se refiere esta meta de carga por periodo? Es a las hembras que vamos a tal vez cambiar. Pero si nosotros tenemos bisabuelas y vamos a generar abuelas, entonces ahí nomás va a seguir nuestro ciclo, ¿ya? Cerda servida por periodo, todas 100%. Ahí, escuchen bien, es servidas, o sea, inseminadas o hechos monta natural. El intervalo entre celos es de 21 días. O esto dependiendo, bueno, esto dependiendo a cómo conocemos a nuestras hembras, porque esto de intervalo entre celos es de 21 días con hembras cíclicas, pero si tenemos hembras acíclicas, tenemos que trabajar en ello. Los días no productivos deben ser menores a 63 días. Si nosotros damos más días, vamos a perder dinero, vamos a dar a más alimento. Esos animales, por estar ahí, consumen alimento. Y al consumir alimento, el 70% se nos está haciendo un poco más, incrementándose ese dinero, ¿ya? En cuanto a alimento. De igual forma tenemos el área de gestación, número de cerdas gestantes, de acuerdo a lo que ustedes van a tener sus animales. El intervalo entre partos es muy importante. Puede llegar a 140 a 155 días, porque de esto va a depender el número de partos por marrana año que vamos a tener. Las cerdas repetidoras no deben ser mayores al 5%. ¿Por qué? Porque nos va a depender de 100 hembras. El 5 van a repetir, entonces estamos teniendo en un día de gestación solamente hay que poner 114 días, 114 días por 2 kilos que consume cada hembra gestante,
vamos a tener 228 kilos. Y esos 228 kilos por, ahorita creo que está 3.50 el kilo de alimento, vamos a perder 798 soles. Entonces, y por 5 hembritas, tenemos 3.990 soles que vamos a perder en esa campaña nada más. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta esto. Los días abiertos menos de 7. ¿Qué quiere decir los días abiertos? Son los días en los cuales se desteta la hembra y en ese proceso va a entrar en celo. ¿Ya? El porcentaje de fertilidad por grupo, escuchen bien, porcentaje de fertilidad es 95% a más. Otra cosa es el porcentaje de partos, ¿ya? En el área de lactancia, promedio de partos por año, vamos o tenemos que lograr 2.25 partos. Número de lechones nacidos totales, 12. Lechones nacidos vivos, 11. Lechones nacidos muertos, 1. Porcentaje de momia, 0.3. Peso individual de los lechones al nacimiento. En el primer parto tenemos que llegar como regla 1.480 y en el segundo parto 1 kilo 560 gramos. Pero esto dependiendo al lugar en la cual nos encontramos. Como siempre digo, todas las unidades de producción no son iguales, ¿ya? Y el total de lechones destetados por hembra año, por lo menos tenemos que lograr a 21. ¿Por qué? Si nos nacen 11 por 2.25, nos sale 24 por ahí, pero con la mortalidad 21 lechones, ¿ya? El peso, eh, el peso al destete tiene que llegarnos a 63.2 kilos, siempre y cuando nosotros tengamos lechones de 6 kilos de destete, pero como son 2 partos, 63 kilos en promedio, ¿ya? Días de lactación depende de su producción. Ahí por eso dice, según el sistema de la unidad de producción. Y estamos llegando a 14 a 35 días de lactación. Y el porcentaje de mortalidad que tenemos o se debe llegar en el lugar de la lactancia es menor a 8%, ¿ya? En acá es muy importante mencionar algo. Te dicen que es menor a 8%, pero esto es mortalidad, ¿ya? Mortalidad. Tenemos que reducir esto, ¿ya? Pero si nosotros hablamos de mortalidad, o sea, en mortalidad registran algunos, ¿no? Aplastado por hembra. Esa es una mortalidad que está muy bien, pero es una mortalidad en producción. No es una mortalidad en productividad. Ya estamos hablando de los indicadores de la producción porcina. Productividad y producción. Ya eh, eh, hay que saber diferenciar esos dos. Y el peso final del grupo, o sea, cuando ya ay, perdón, cuando la mortalidad tiene que ser a menos de 8%, ¿ya? En el área de producción tenemos las áreas de destete, crecimiento, desarrollo y finalización. El número inicial de cerdos depende del inventario, depende de nuestra producción que tengamos. Peso inicial promedio, 5.5 kilos en destete, crecimiento de 21 a 25 kilos, desarrollo 42 a 50 y de finalización 75 kilos. Un momentito. Ya. El tiempo de permanencia depende también de esta producción. Si nosotros ponemos 35 días, ¿no? Al otro 45, y al otro también 45, y al otro 45, tenemos 45 por 3 más
tenemos 170 días. ¿Ya? 170 días. En 170 días, un animalito nos llega a 100 kilos fácilmente. ¿Ya? Y, por otro lado, el porcentaje de mortalidad tiene que ser el 2% a menos en todas estas áreas. Tiene que ser menos. Tenemos que reducir haciendo un buen manejo. El número final de cerdos es el número inicial de cerdos menos el 2% de la mortalidad, dependiendo a nuestra granja, como les digo. El peso promedio a la cual debemos llegar, esto dependiendo también a nuestra producción. Siempre, siempre, ¿por qué menciono nuestra producción? Porque me ha tocado llevar también charlas para otros lugares, por ejemplo, la ciudad de Huancayo, Cerro de Pasco, Ayacucho, Huancavelica. Esos son climas fríos, climas serranos. En ese sentido, cuando yo les hablaba del peso de destete, en Huancayo, por ejemplo, yo he logrado en 30 días 10 kilos, ¿ya? Pero han sido con cerdos mejorados, brindado el alimento, hecho el manejo, y se han sorprendido, a la cual en otra granja en 30 días lograban 7, 6 kilos, ¿me entienden? O sea, y siempre les decía, no, eso depende de tu producción, ¿ya? Los resultados, estos que les estoy mencionando, son datos que se logran en la costa, ¿ya? A menos de 100 metros sobre el nivel del mar, comparado Huancayo, 3.200, en Cerro de Pasco hemos estado a más de 4.100 metros, en Ayacucho de igual forma, 3.000 metros, o sea, hemos logrado esos resultados. Entonces, el peso promedio final depende de dónde esté ubicado tu granja. El destete puedes llegar, o sea, con 35 días más a 21.3 kilos, en crecimiento 42 a 45 kilos, el desarrollo de 75 kilos y finalizas con 100 kilos. ¿Para qué? Para que botes animales de 170 días o 5 meses con 100 kilos y un rendimiento de carcasa del 70%. ¿Ya? Y el peso final del grupo es dependiendo cuántos animales tienes en destete, en crecimiento, en desarrollo o finalización. ¿De qué manera nosotros podemos obtener y analizar indicadores de producción en las diferentes áreas? ¿No? Es necesario que en cada una de las áreas con las que cuenta la unidad productiva se realicen y se mantengan actualizados, ¿qué cosa? Los registros, muy importante, para calcular los indicadores de producción y compararlos con los parámetros previamente establecidos. El primer registro que se debe tener, en el cual se indique el inventario de los animales por área, cualquier diseño de este es útil si es considerado las áreas de producción existentes en la unidad productiva, la cual en el registro 1 se está mencionando lo siguiente, y esto va diseñado a una granja de ciclo completo, ya donde tienen todo, partos, área de partos, áreas de gestación, áreas de engorde, de destete, de preengorde, finalización, todo eso se llama el ciclo completo de una granja. Esto es el inventario. Dependiendo a cómo ustedes manejen, pueden poner el nombre de granja, dirección, fecha, el fin zootécnico, para qué es, ¿no? En el fin zootécnico es muy importante. Hay dos fines zootécnicos, o hasta tres ahora que han aumentado. Uno, el que están utilizando para mascota, ¿no? El chanchito para mascota. Otro fin zootécnico es para engorde, animales finalizados. Y otro fin zootécnico es el de reproductores. Hay casas genéticas que venden este fin, los reproductores. En las hembras tienen que tener el área de adaptación y reemplazo, servicios o vacías, gestación, primer tercio de la gestación, segundo tercio de la gestación y tercer tercio de la gestación. En maternidad, en lactancia, tienen la primera semana, segunda semana, tercera semana. El número de animales.
¿Cuántos tienes por cada área? En machos, el que están en servicios y los que están adaptándolos o entrenándolos para que sean los reemplazos de estos machos. Los lechones en maternidad, primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana. En destetes, primera semana, segunda, tercera y cuarta semana. Acá hay muy importante algo en lo que es los lechones. Siempre acuérdense del número 777. ¿Para qué? Los 7 primeros días en la maternidad, cuando el lechón está nacido, esos 7 primeros días es el momento primordial. De eso depende de que tu lechón salga. Destetas, los 7 primeros días, de igual forma está. ¿Para qué? Para que estos lechones logren su peso indicado en los 5 meses. Entonces, acá en destete, pues, hay muchos que dan la famosa papilla, ¿no? Que no es más que el alimento balanceado con un poquito de agua. ¿Para qué? Para que estos lechones se acostumbren a consumir este alimento balanceado. ¿Por qué se les da el alimento en papilla? Porque estos animalitos son como los bebés. Si a un bebé tú le das una papa sancochada, no lo va a comer. Pero si tú le haces una papilla de papa, sí lo consume y más rápido va a acostumbrarse al consumo de eso. Entonces los lechones son de igual forma cuando están destetados. En el engorde, de igual forma tienes crecimiento, desarrollo, finalización. En este caso, en lo que es crecimiento para que lo destetan, hay 4 fases todavía, ¿no? Que es inicio 1, inicio 2, inicio 3, inicio 4, para que anden recién a crecimiento. Es como ustedes lo denominan a su crianza, ¿ya? Como tal vez lo conocen como otro nombre. Yo me acuerdo que nosotros en granja conocíamos preinicio, inicio 1, inicio 2, inicio 3, inicio 4. Crecimiento 1, crecimiento 2. No conocíamos desarrollo, sino engorde 1, engorde 2 y tampoco finalización, sino acabado. ¿Ya? Es como lo puedes denominar ustedes en su crianza. La área de adaptación, lo que menciona, cómo está conformada el área de adaptación y qué debe evaluar en eso. Esto corresponde al área de cuarentena si en caso ustedes cambian animales, no tienen su propia genética, sus reproductores. Ya más adelante ustedes van a también cambiar con otros, o sea, tienen que tener los núcleos de cría para que puedan generar a sus F1 y las F1 puedan generar a sus futuras crías, ¿ya? Acá se debe evitar el ingreso de animales. ¿Por qué? Porque presentan un gran riesgo estos animales cuando no tienen sus vacunas. Prohibido en todas las granjas lo que siempre mencionan. Yo me acuerdo bien claro, había un ingeniero en la granja donde trabajé que siempre nos hacía tapar los alimentadores y donde estaban los comederos tipo tolva. ¿Por qué? Porque ahí estaban palomas. Las palomas orinaban y en un caso nos contagió con leptospira a nuestros animales, ¿ya? Entonces, muy importante es que animales, no, en especial aves, ¿ya? Aves. Los animales, si es gato o si es perro, pero con todas sus vacunas, no hay ningún problema. Podrían estar, pero siempre y cuando estés monitoreando qué es lo que come el animal, ¿ya? El animal no puede comer cualquier cosa, ¿ya? Si van a tener en granja, ¿ya? Los indicadores de producción y manejo para la evaluación de esta área deben estar establecidos de forma puntual y aplicados de forma sistemática. Esta no debe ser, los datos que se van a recoger en los registros no deben ser datos que no digan el punto exacto. Por ejemplo, todos conocemos la edad de ingreso. Hembras 168, machos 180. Peso de ingreso 100 a 120. Edad de salida 210, 222.
Peso de salida, 130, 140. Tiempo de permanencia, 42 días. Por eso se llama cuarentena. Algunos mencionan, no, tenemos nuestra área de cuarentena. ¿Cuántos días están? 5. ¿Y por qué lo has metido? Porque ya, si no tengo este animalito trabajando, voy a perder. Claro, si compro animales de 168 días, 180 días, entonces eso es la edad de ingreso de los animales que deben tener nuestra granja, ¿ya? El número de celos por periodo, 2 en hembras, presencia del líbido en machos, intervalo entre celos, 21 las hembras, el macho de igual es presentación de celos, condición corporal en ambos es el 3, el ideal, ¿ya? De igual forma, para seleccionar el pie de cría tenemos factores que ya en la anterior charla también lo hemos mencionado. Y acá un poquito vamos a verlo, así nomás de corrido, ¿ya? Esto es físicamente, ¿qué es lo que tenemos ante nuestro animal para verlo? Uno es, ¿qué le vemos por fuera? Y lo otro que son los índices ya reproductivos, como digamos el celo, cuántos días dura, todo eso, tenemos que también tenerlo. En las hembras y en los machos tenemos que ver los 7 pares de tetas. ¿Por qué dirán? No, pero si el macho no tiene sus tetillas o sus tetas no funcionan. No, no es eso, sino que el macho también pasa su heredabilidad al 50%. Entonces también, si nuestro macho y nuestra hembra tienen 7 pares de tetas, ténganlo por seguro que sus futuras crías también van a tenerlo. Pero siempre en cuando, recuerden esto, siempre en cuando la hembra y el macho sean de genética buena, ¿ya? Los aplomos tienen que ser rectos y firmes, ¿ya? El color propio de la raza o línea genética, negro, blanco, rojizo, marrón, lo que ustedes mencionan, ¿no? Ya estoy hablando de que de Landras, George, Large White, de Umation, Duroc, Pietrain, o sea, ya estamos hablando de eso. La longitud corporal de 1.10 metros, o sea, longitud corporal, cola hasta cuello, 1,10 m, por lo mínimo, ¿ya? Grasa dorsal, P2. El P2 está ubicado en el medio, así le llaman ese punto medido con un instrumento que se llama el caliper, ¿ya? ¿Para qué? Esto nos dice que es categoría 3, que es una hembra muy buena. Y de igual forma el macho, pero tiene que tener menor a 12 milímetros en la grasa dorsal. O sea, la grasa dorsal es ese que nos gusta comer, esa grasita, eso es, 12 milímetros. ¿Por qué de la hembra tiene que ser de 22 a menos? O entre 14 y 22, y del macho tiene que ser sí o sí menor a 12. Porque lo primero que la hembra gasta al momento del parto y al momento de que su habilidad materna se active es la grasa que tiene. Ya, entonces esta grasa va a chupar la hembra y va a hacer que esté tranquila. La vulva tiene que ser grande, mayor a 3 centímetros. Habíamos hablado, las vulvas no tienen que ser juveniles o infantiles o vulvas que miren para arriba. Esas tienen que mirar de frente, no tienen que mirar arriba. ¿Por qué? Porque al momento de la inseminación nos va a molestar. Los testículos, en cambio, tienen que ser de tamaño de mayor a 20 centímetros, composición simétrica, prepucio corto y sin anormalidades. Porque hay prepucios en la cual se observa de que están cerrados. Recuerden, cuando ustedes van a entrenar a un macho, lo primero que tienen que buscar es ese prepucio corto y también ese anillo que tiene, porque al hacer su primera vez del macho, depende bastante, y les digo con experiencia propia, depende bastante si ese prepucio
lo logra romper de la mejor forma el animal y tú tienes que apoyarle o cuando va a trepar al brete y va a ser un macho de colección. Porque si este trauma tiene el macho o se golpea o le duele al momento de sacar el pene cuando se va a realizar la colección, ténganlo por seguro que ese animalito lo van a desperdiciar por ese dolor, ¿ya? De igual forma, lo que nos dice, para hacer una buena selección de animales que se comprarán o que se eligen de la misma tiara, se realiza una evaluación cuidadosa de las características fenotípicas. Las fenotípicas son las características que ustedes pueden ver y las genotípicas son características que no vemos, que está dentro del animal. Se recomienda evaluar como guía práctica este cuadrito, el registro 2 ahorita les voy a enseñar, en donde se observan las diferentes evaluaciones a analizar, tanto en hembras como machos, antes de introducirlos al área de adaptación como futuros reemplazos. De igual forma, a los organizadores, a Conciep y Conagro, voy a brindarles este manualcito de indicadores de producción porcina. Ya en ahí van a poder leer ampliamente todo lo que se hace para tener una, una medición de indicadores por resultados. ¿Ya? Los alojamientos tienen que ser alojamientos determinados según la edad y según el tamaño que tienen los animales. Las características tipo de confinamiento, ¿cómo lo tienes? ¿Múltiple, individual o múltiple? Casi esto de confinamiento depende de si usas jaula o no usas jaula. El espacio vital es de 6 metros cuadrados en hembras y 2.5 por 2.50 metros cuadrados en múltiples. ¿Ya? Altura de separación entre confinamiento, 1.20. No puedo tener mis hembras gestantes con mis hembras lactantes o mis engordes o mis destetes. ¿Por qué? El resultado que ustedes van a lograr si tienen todo junto es las repeticiones de celo. 1, y no van a tener más días abiertos de las normales. Tipo de separación dice herrería, ¿no? Herrería, bueno, cuando se utiliza de un lugar a otro, construcción, cemento, tipo de piso, tiene que ser cemento ranurado para que los animales no se tropiecen. Los comederos, tenemos que tener 0.20 por 0.20 centímetros por animal para que no se golpeen, no se peguen. Bebederos, 1 por corral, dependiendo esto a cómo es tu manejo, ¿no? Si tú tienes bastantes animales en edad pequeña, el uso de los bebederos son los chupones y eso utilicen los chupones tipo ratón o los adaptadores tipo ratón, ¿ya? Así se llaman a chupones que se gradúan. Número de animales por corral, 10, 1 a 2 en machos, ¿ya? Temperatura de alojamiento, la temperatura confort del animal hembra es de 18 a 20 grados y del macho de igual forma, dependiendo la edad la que tiene, por favor, ¿ya? Porque los lechones nacidos necesitan 35 grados, un poquito más, porque esa es la temperatura a la cual están acostumbrados estos animales. Y ni ven que están creciendo, ni bien que están creciendo, también vamos a reducir la temperatura del alojamiento. La humedad relativa es 60% de la humedad que se puede tener. La alimentación es de igual forma un punto muy importante, lo que les decía, 70% de la producción, ¿ya? En el área de adaptación tenemos los sistemas de alimentación. Sí o sí, estos para tener los mejores resultados, compañeros, tienen que darle a voluntad, no restringirle. Tipo de alimento es según la categoría que van a tener. La cantidad del alimento de igual forma de 3 a 4 kilos. La energía metabolizable, las kilocalorías por kilogramo, en hembras es 3.250 y 3.450 también en hembra y macho. Esto dependiendo de la edad.
dependiendo de la categoría. Por ejemplo, en hembras gestantes le vas a dar un poco de energía, un poco más de energía. ¿Por qué? Porque tú quieres que tus hembras repitan celo y perdón, el término no es repetir celo, sino logren mostrar celo en menos tiempo y para cuando se van a inseminar tengan el segundo o el tercer celo identificado. Y en el macho, de igual forma, cuando vas a hacer la colección, necesitan un poco más de energía, no mucha proteína. ¿Por qué? Porque necesitas espermatozoides hábiles, espermatozoides que se van a mover. No necesitas espermatozoides pesados. El calcio, 0.75% en la alimentación. Fósforo disponible, 0.50. El fósforo también, señores, es un punto muy importante en el uso de animales para la colección y también reproductivos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a los óvulos a que salgan de con mayor intensidad y más rápido, y a los espermatozoides a que se logren y vayan a buscar a los óvulos. La lisina, de igual forma, 0.65 en hembras y 0.70 en machos. De igual forma también son aminoácidos que se requiere el animal, porque estos aminoácidos no los producen sus cuerpitos. La metionina de igual forma, 0.14 para hembras y 0.12 para machos. La lisina, metionina es igual, el cuerpo del animalito no lo produce mucho y también lo sintetiza cuando le estás dando en el alimento. Y otro caso muy particular es el uso también del hierro en los lechones. Recuerden que los lechones no producen mucho hierro en su sangre, por eso se le da golpes de hierro en el segundo o tercer día, dependiendo su crianza. El manejo reproductivo y el manejo sanitario van de la mano. El manejo reproductivo, tengo que conocer a mis hembras, tengo que conocer cuánto dura su ciclo estral. ¿Para qué? Para ver también el tiempo que dure este ciclo. En algunos casos duran un día, algunos otros horas, días. Eso es lo que dura, ¿ya? Entonces tenemos que conocer el manejo reproductivo de nuestras hembras. ¿Cuándo vamos a inseminar? ¿Cuándo vamos a enseñar a nuestro berraco que suba brete? El manejo sanitario, de igual forma, tenemos que tener nuestros cuadros de vacunaciones, eh, vacunaciones y también tratamientos que vamos a tener a nuestros animales. Esto con el tema de que tenemos que lograr resultados óptimos para nuestro. Ingeniero, disculpe, no se le puede escuchar. Mucho. Tampoco se le escucha, ingeniero. Ahora, Ahora sí, ingeniero. ya, van a disculpar. Me dicen así, por favor. Me emociono cuando estoy en la charla. Y bueno, pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Para qué hemos hablado, como les mencionaba, todos estos datos, todos estos registros? Siempre para hablar de indicadores de resultados, compañeros, debemos hablar de dos cosas. Uno, manejo del calendario PIC, que en la anterior charla les hemos brindado a los señores. Y la segunda es anotar o el uso de registros. Si nosotros no manejamos el calendario y nuestros registros, nunca vamos a llegar a hablar de estos indicadores y saber qué resultados o qué cosa hablar. ¿Qué son los indicadores? Nos dicen datos e información que nos sirve para conocer o valorar características y la intensidad que éstas van a lograr
y determinar la evolución futura. Esto nos brinda eso de los indicadores. Los resultados son un efecto o cosa que resulta de algo. Ese algo, ¿qué cosa es en nuestro caso? La producción porcina. Y los indicadores, ¿qué son? Los datos que nosotros tenemos ante nuestra producción. Entonces, unimos estos dos y tenemos indicadores de resultados. ¿Qué nos dice? Son aquellas que cuantifican los efectos relacionados con la producción porcina. Entonces, ya tenemos los indicadores de resultados. ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué vamos a medir o qué uso le podemos dar a estos indicadores? Primero es formar una idea. ¿Cómo marcha nuestra producción? ¿Ya? Vamos a conocer el rendimiento de nuestros animales, tanto productivos como reproductivos, tanto de producción como productividad. Y estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué detectamos cuando vamos a hacer estos indicadores? Los puntos débiles que tenemos en nuestra producción. Si tenemos puntos buenos, bien. Si tenemos puntos malos, bien. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una decisión. ¿Cómo vamos a realizar o qué estamos fallando o qué estamos haciendo bien en nuestra producción? Para el cálculo de todos estos indicadores de resultados, los indicadores de resultados en la producción porcina, los más importantes son 6. Lo que les había mencionado, porcentaje de fertilidad. ¿Qué es el porcentaje de fertilidad? Número de hembras preñadas sobre número de hembras servidas por 100. O si no, el número total de hembras fecundadas, unión de espermatozoide con óvulo para tener el porcentaje de fertilidad. Mayormente, el porcentaje de fertilidad varía de 94% a 100%. Esto es normal, siempre en cuando esto no va a ser afectado si son repeticiones cíclicas. Pero si son repeticiones acíclicas, este porcentaje de fertilidad va a variar bastante. El porcentaje de parición son las hembras que van a parir sobre las hembras servidas, inseminadas o montadas. El tamaño de camada es el número de lechones nacidos sobre el número de hembras paridas. Los partos por hembra por año, que es un dato muy importante, es los números de parto, el 365 días sobre el intervalo entre partos. El intervalo entre partos es los días sobre parto. ¿Ya? Número de lechones destetados es número de lechones destetados, su nombre mismo lo dice, sobre el número de camadas destetadas. Y el intervalo entre partos es el días de gestación más días de lactación más el intervalo destete, cubrición. Y esos son sus indicadores, con la cual ustedes a donde visiten o a donde vayan, hablen de esto, lean más de estos temas, de estos puntos, indicadores, para que puedan dar una conclusión. Acá tenemos un análisis de indicadores de resultados. Para ustedes, escriban en el chat o activen su micro. Para ustedes, ¿cuál es la granja ideal? Tenemos una granja ideal con datos normales, una granja número 1, granja número 2 y granja número 3. A ver, alguien que escriba algo al chat. Esperamos un momento. O activando su micro, por favor. Pueden también mencionar. O le vamos a preguntar, creo, a los que están en la charla.
Gianmarco, para usted, ¿cuál es la granja que es mejor? Nada. Alejandro, Javier Muñoz, La número 1. para usted es la número 1, ya, ok. Número 1. Javier, La número 2. la número 2 para Javier. Ya, a ver, vamos a ver. Javier, número 2. Alejandro Gianmarco me dijo el número 1. Alejandro, ¿no? Alejandro. Pedro, para usted. No hay respuesta, ya. Bueno, ¿en qué se basan cuando mencionan el número? ¿Tienen lechones nacidos vivos por parto? ¿Tienen lechones nacidos muertos? Total de lechones nacidos por parto. Lechones destetados por parto. Porcentaje de mortalidad en lactancia. Promedio de peso de los lechones al destete. Edad al destete. Intervalo entre partos. Número de partos por hembra por año. Número de lechones destetados por hembra al año. Y los kilogramos de lechones destetados por cerda por año. Cuando nosotros evaluamos esto, siempre debemos irnos a kilogramo de lechones destetados por cerda por año. ¿Para qué? Para multiplicar si tenemos o no una rentabilidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que medir qué cosa, productividad. La productividad no es nada más y nada menos que los lechones destetados por parto, porcentaje de mortalidad y partos por hembra por año. La productividad es igual a los indicadores reproductivos, ¿ya? Los indicadores reproductivos. Y la producción es el número de lechones que se logra y el kilogramo de lechones destetados por cerda por año. ¿Ya? Entonces son índices productivos e índices reproductivos. ¿Para qué? Para tener el mismo cuadro y mencionar de que la mejor granja se mide con los datos de los indicadores, tanto productividad y producción. Y en este ejemplo sería la granja número 2, porque a pesar de tener lechones nacidos muertos, logran pesos de 6.5 kilos al destete y logran 27.04 lechones destetados por hembra al año y por ende más kilogramos de lechones destetados. ¿Ya? Entonces, si observamos, tenemos que la mortalidad en lactancia en el 1 y en el 2 está 0, pero en el 3, 10, por ahí estamos mal. Dense cuenta algo, promedio de peso de lechones al destete, 8 en el 1, 6.5 en el 2 y en el 3. Y nos preguntamos, ¿por qué no han ganado? ¿Por qué? Porque tenemos más lechones nacidos vivos en el 2. ¿Ve? Pese a que ha muerto un lechón, ¿ya? Nos queda 11. Ahora, edad al destete, también depende bastante la edad al destete. 30 días, dice el 1, 8 kilos, ¿ve? Pero yo en 21 días y 24 días logro 6.25. Acá comparando nomás entre el 2 y en el 3, ¿cuál es mejor? Comparando en lechones destetados, en el peso de promedio de lechones,
si ambos tienen 6.5? El 2 sigue ganando, ¿ya? De igual forma, es lo que les menciono, número de partos por cerda por año, mientras más de 2 es el puntaje, está mucho mejor, ¿ya? Entonces, ahí está el cuadrito, todos los datos. La granja número 2 es la ganadora, ¿ya? Acá, como una prueba, una pequeña prueba. ¿Cuál es? Disculpe, ¿puedes retroceder tu diapositiva? Allá, ¿ya? Estaba comparando hace un momento de lo que escuché que mencionabas en el caso del peso de los lechones al destete entre el 2 y el 3, y decías que mucho mejor era el número 2, cuando veo Ya, que el número 3 tiene menos días en el destete y tiene el mismo peso. ¿Podrías, por favor, sacarme esa duda? así es, ya. Sí, gracias. Acá lo que tenemos que darnos cuenta, entre el 2 y el 3 sigue siendo mejor en peso 6.5. Claro que tiene 24 días, pero hay que tener en cuenta algo, de que también se esté evaluando el porcentaje de mortalidad en lactancia. Por eso es mejor, ya porque no tiene mortalidad el 2 comparado con el 3 que tiene 10, ¿ya? Ya. Por esa Y razón se puede decir, ¿por qué? Porque cuando tú no tienes, digamos, no, tú estás teniendo un poco más de días, son 3 días, y en 3 días no se te muere ningún lechón, pero estás logrando 6.5 kilos, ¿ya? ya, y en el caso de la granja uno y la granja 2, no sé, me parece algo, bueno, para mí disconforme, ¿no? No sé. ¿No sería lo ideal que se debería hacer una comparación en el caso de que sean igual número de animales? Porque ahí prácticamente se ve, en el caso de lechones vivos, son 9, claro que es mucho menor, ¿no? Y en el Ujú, caso de lechones muertos tiene 0%, versus la otra ujú. granja que tiene 12 lechones y tiene 0.5. Uno, digamos. Ujú. Al final, cuando van a evaluar una granja, hay que recordar siempre que qué es lo que deseas tú al vender o al destetar. Es kilos producidos por hembra al año. Y eso es lo que hace Alexa. Ahora, comparando, sí, uno por uno, podemos darnos lechones nacidos vivos. ¿Cuál es mejor? ¿Uno, dos? El 2 podemos decir. Lechones nacidos muertos, el 1. Total de lechones nacidos por parto, el 2. Lechones destetados por parto, el 2. Mortalidad de lechones en lactancia, ninguno. Bueno, ambos están bien. Promedio de peso de destete de lechones, el 1, porque está a 8 kilos. O sea, es dependiendo. Pero lo que ustedes van a lograr en una granja, de los indicadores es producción y productividad. Los lechones destetados por cerda por año. ¿Ya? Eso es. En el otro caso, en acá les decía, ¿cuál es para ustedes de estas tres? Otro ejemplito. Ponemos en el chat, no hay en el chat. A ver, amigo Alejandro, para usted, Disculpa, no escuché, ¿podría repetirlo? para su persona, ¿cuál sería en esta comparación el predio que es mejor? Mm,
como les decía, hay que basarnos siempre en esto, en productividad y producción nomás. Nuestra granja, nuestra producción, ¿qué quiere o qué va a lograr? Kilogramos de lechones destetados por cerda por año. ¿Y cómo se logra estos kilogramos? Teniendo número de lechones logrados o destetados por hembra por año. Entonces, ¿cuál sería en este caso? El predio 1. En este caso, como tenemos acá los resultados, el predio 1 tenemos que es 128 kilogramos de lechones destetados por cerda por año, ¿verdad? 128. Pero vayámonos a lechones destetados por cerda por año, en cantidad. ¿Cuánto tenemos? 10.8, 16.6 y 11.8. Si solamente este 16.6 le multiplicamos el tema de peso promedio de destete, no nos dice, ¿ve? No nos dice, cuando no nos dice, sacamos un valor de promedio por ahí, 6 kilitos, 99.6. Te das cuenta que te da ese precio, 99.6, a 6 kilos nomás. ¿Cuánto pesa el predio 1? 128 kilos. Entonces, es lo inverso, si nos damos cuenta, es lo inverso al otro, ¿verdad? Ahí tenemos solamente 16 lechones o 16.6 lechones destetados por 6 kilos nos hacen 99, ya 100 kilos, digamos así. Pero si nosotros tenemos en el predio 1 10.8 lechones destetados, ya 10.8 lechones destetados, nos da 128 kilos. O sea, nos están pesando un poco más. ¿Me entienden? Es dependiendo a cómo lo ven, a cómo se anota en en los registros. ¿Ya? Con esto estaríamos culminando la pequeña charla sobre los indicadores. ¿Alguna pregunta para Sí, brindarles? por favor, ¿podrías poner los primeros cuadros, que si no me equivoco han sido de tu diapositiva 4 o 5? ¿Ya? 4 o 5. Esas son. Ya, a ver. Mm, en tu siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? No, es la siguiente. Está donde estás hablando sobre los pesos. Ya está. Y ¿Esta? creo que sí, esta es. Ahí donde dice PA, ¿qué significa? Que dice Ya. menos 63.2 kilos. Un momentito. Está ahí en el chat. Aló. Ay, ¿qué ha pasado? Un momentito. Hola, hola. ¿Qué ha pasado? ¿Sí se escucha? Perdón, perdón. Se ha desconectado todo. Ahorita, un ratito, por favor.
Perdón. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perdón, disculpa. Es el peso ajustado a 21 días. ¿Ya? ¿Cómo dices? O sea, el PA donde dice menos 63.2, el peso ajustado al 21 días, ¿cómo? No, Sí. no te logro entender. Total de una camada, digamos, de 10 animalitos o lechones. Ah, ya, o sea, una camada de 10, Ajá, de 10 por ahí. animales, ya, eso vendría a ser que, o sea, la seis suma punto de, trescientos veinte así, 6 kilos, 320 gramos por ahí. Ujú, ya, la suma entonces de una camada prácticamente vendría a ser así es. desquitada. Sí. Y ya, ¿podrías pasar tu siguiente diapositiva? Ya, este. Sí. Eh, ahí dice peso iniciado promedio que dice 5.5, 21 Sí, perdón, 21, 25, 42, sí, 50. Eso es el peso promedio, me dices, de lo que supuestamente vendría a ser de acuerdo a los días, ¿no? En 35 días, en 45 días. Y abajo dice peso promedio final. ujú, ¿Cuál es la diferencia? Si son que entre si son los mismos días o cómo, o es que al ya, iniciar eso es lo que no entiendo. ya. El tiempo de permanencia es de 35 días, ¿ya? Ya. Tú empiezas o destetas lechones 5.5 de 5.5 kilos. En 35 días logras 21.3 kilos que pesen los lechones, promedio. Ya. Ujú, O sea, igualitos vendría a ser al final, 75 kilos en 45 días terminarían en 100. O sea, en 45 días estarían ganando que un promedio de 15 kilos, ¿eso es lo que me quieres decir? acá empiezas con el peso inicial en finalización con 75 kilos y Así terminas es, con 100. Ujú, por eso. O en sea, en 45 45 días. días se ganaría 15 kilos, ¿no? Sí, 25. Con un incremento de peso Ok, sí, sí. diario, tenemos que verlo con un peso. Estos datos que está es de diferentes, o sea, diferentes autores mencionan, ¿no? Y este peso está llegando, o tu ideal a la cual tienes que llegar es de 550 a 600 gramos, ¿ya? 600 gramos por día tienes que incrementar para que puedas llegar a este dato, para que se te sea rentable. Pero dependiendo eso, como les decía, de la instalación, del tipo de alimentación, nutrición y también de qué genética estás utilizando. Y esto lo normal, que yo llegaría supuestamente a los 100 kilos que me dices que son, o sea, en 45 días que vendrían a ser 25 kilos que voy a llegar, ¿no? A ese peso, más o menos un promedio de 500 a 600 gramos diario, me dices, ¿no? Que se estaría ganando. Sí, Pero esto es en cuánto tiempo, en ¿cuánto? 50 días. ¿Cuántos días? ¿150 días? Sí, casi son, el periodo de engorde desde el destete hasta la finalización son en 5 meses. Ya son Ya, 5 meses. En esos 105 meses estás con 0.600 gramos, estás llegando a 90, a 100 ahí, ya, en pero esos 5 meses. lo que me manifiestas es que son 150 días, pero los días que pones acá tiempo de permanencia sale un total de 170 días. Por eso, como le menciono, esos 150 días, que son los 5 meses, tú logras un animal de 90 kilos, ¿ya? Esos 20 días, dependiendo a cómo tú lo tienes, puedes tener a 20 o puedes reducir dependiendo al cliente que te pide la carne, ¿ya? Por eso le estás dando 20 días. Esto
no estás contándole los días que tienes de destete. Por eso estaba un promedio de destete o un promedio de días de 21. Ya, o sea, esto se conlleva hasta la finalización. Lo que no contamos son esto, lo que dice, ¿no? 170 días, 20 días de más. Pero eso no hay ningún inconveniente. Al final, lo que tú tienes que llegar es en estos 5 meses adaptarlos a tus animales para que tengas 100 kilos. ¿Ya? Perdón, me dices que ahí no se cuenta lo del destete, pero acá no estás contando el destete, ¿o sí? Con vida Porque productiva. No, 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 no. Por eso, esos 20 días que está sobrando ahí, esos 20 días, porque eso es contándolo dependiendo a cómo tú lo tienes. Dependiendo a cómo tú lo tienes. En muchas literaturas se pone 35 días, crecimiento 45, desarrollo 45 y finalización 45 días, que te da 170, ¿verdad? Ya, estos sí. 170 días, tú estás logrando un animal de 100 kilos. Ahora, cuando eso es dependiendo a cuánto o qué tipo de alimento estás brindando, porque si tú le pones los 150, estás logrando 90 kilos, ya 90 kilos, con eso de 600 gramos y todo. Estás logrando los 90 kilos. Tú le pones esos 20 días más, tal vez vas a engordar o tienes animales retrasados, eso es dependiendo a cuántos animales. Por ejemplo, destetas 100 animales, esos 100 animales no logran llegar siempre en los 150 a 90 kilos. A uno que otro se desarrollan más y llegan en esos 150 a 100. Entonces, ese desfase de tiempo de 20 días, tú lo tomas, o bien lo tomas si quieres lograr todavía los 100 kilos o no, dependiendo a tu genética que utilices. Y en el caso que yo llegue a los 100 kilos, ¿no? Supuestamente en los 170 días que mencionas, ¿cuánto sería la carcasa que voy a sacar ahí? El porcentaje. En 100 kilos ahorita están 70-72% de peso, o sea, Ya, ¿y carcasa. habría alguna diferencia si yo saco 90 kilos, el mismo porcentaje de carcasa, 70-72, o sería menos? No, porque claro, en kilos sí. ¿Por qué? Porque es 70-72%. Recuerden eso siempre, 70-72% es lo que se Ya, saca en carcasa. pero en porcentaje, no, lo que yo te hablo es en porcentaje. Si yo tengo un animal solamente de 90 kilos, igual va a ser mi porcentaje de carcasa en 70-72%, Sí, sí, o va a disminuir. sí, normal. Es 70-72. No reduce, o sea, es 90 kilos por 0,7 vas a tener un animal o una carcasa de 63 kilos. 7 kilos de diferencia a lo que tú tienes de 100. Claro, claro, en kilos sí, sí, o sea, es claro la idea, ¿no? Si no, yo debo el porcentaje. A No, partir de qué kilaje sería menor el porcentaje de carcasa. Si hasta los 90 está bien, o los 80 ya sería distinto el porcentaje que yo saque. a ver, eso no lo tengo ahorita, no lo tengo, pero de lo que siempre hemos logrado y lo que les digo es de 90 a 100, es de que no, o sea, es dependiendo a tu mercado que vas a vender. Por ejemplo, un animal de 20 kilos, cuando tú vendes vas a tener 14, 15, hasta en algunos momentos varía hasta 16 kilos, o sea, le das más o menos 2 kilos en un animal de 20 kilos de peso. Pero ahí se varía, o sea, la situación es comparar a esos porcentajes. Siempre, siempre tú mandas a matar de 20 kilos, 30, 40, 50, 60, 70, el precio en tamal es lo mismo que te van a pagar, ya Claro, el mismo precio, pero cuando vas a vender, ya vendes, por ejemplo, uno de 20 kilos, no vas a vender igual precio a uno de 90, 100 kilos, ¿me entiendes? Pero te sacan al 70%. Ahí te sacan. Siempre, siempre todo lo engancho, te dicen, ya, ¿cuántos son 10? Ya ve, pesan 20 por 0,7, lo sacan. 140 kilos de peso, de kilos de carne. Así te pagan. Siempre sacan con 70%, ya sea de 20 a más kilos.
O sea, teniendo 20 kilos, igual voy a sacar el 70% de carcasa. Sí, 70% de carcasa, pero la venta es un poco más, o sea, más te van a pagar. Porque nosotros, yo recuerdo bien cuando vendíamos lechones, lechones considerados de 15 kilos, hasta de 12 a 15 kilos vendíamos. Y de igual forma nos pagaban, pero sí, el pago que nos daban era 28 soles, si mal no recuerdo, por kilo de carcasa. O sea, es otro mercado ya. Ya, Mm, a ver, hay una pregunta los mensajes, nos dice el sistema de crianza a campo abierto tendrían mayor incidencia de leptospirosis por posible presencia de aves o cómo se podría evitar o se optaría por líneas más rústicas. En el caso de esto, tal vez han escuchado sobre la crianza de los cerdos ibéricos, que es en España, es a campo abierto, donde ahí hay aves, hay todo, ¿no? Pero no por ello se están contagiando por leptospira, pero ahí hay una diferencia de que esos animales están con todas sus vacunas. De igual forma, ustedes tienen que estar con todas sus vacunas dependiendo cuando, por ejemplo, nosotros manejábamos animales en engorde, algo de 50,000, 60,000, y a esos por leptospira no le poníamos la vacuna, solamente vacunábamos cólera porcino. ¿Por qué? Porque lo vendíamos en 5 meses, ¿ya? Y leptospira, sí le metíamos la triple de leptospira, parvo y erisipela a las hembras reproductoras, ¿ya? Eso es dependiendo a qué vacunas. ¿Por qué? Porque si yo meto vacuna leptospira a mi animal que lo voy a matar en 5 meses o voy a mandar al camal en 5 meses, no es necesario eso. Es dependiendo a qué animal tú tienes. Si tú vas a vender genética, sí o sí, a tu animal, a tu cachorra, a tu gorrina, que lo vas a tener para reproductivo o vas a vender reproducción, hembras en reproducción, tú tienes que sí o sí tener estas vacunas, ¿no? En ahí sí, también he tenido casos en la ciudad de Huancayo donde les había comentado de esto, ¿no? No, si tienes tu hembra, tu animalito de engorde, no vacunes, no hay ningún problema. Pero si es para reproducción, sí. ¿Y qué había hecho este señor? De no vacunar hembras para reproducción y había hecho una fuente, una contaminación y sus animales han muerto por leptospira y también, por ende, parvovirosis. Ya eso hay que tener. Y se optaría por líneas más rústicas. Las más rústicas que nosotros podemos tener en la sierra, esos son nuestros animales que ya ahí no tenemos línea o raza pura. Todos son mezclas, son híbridos. Y las mezclas que utilizan en ahí son las con machos duros para generar unos animales más rústicos y adaptables. Y recomendación, los que utilizan animales o son de zonas rurales o de zona sierra, les recomiendo que mezclen a sus animales que tienen, a sus hembras, con un semen de una raza duro para que puedan tener sus pie de crías y puedan tener sus resultados a menor tiempo. Esa es la misma pregunta de Javier. ¿Alguna otra consulta? A usted, amigo Javier. Ya, dicho de paso también, están viendo mi pantalla a los asistentes a esta charla, se les va a brindar unos modelos de registros, ya lo que habíamos conversado en la anterior charla, ya se acabó. ¿Cómo se llama? Lo he trabajado para Excel, ya pueden utilizarla, no hay marca de agua porque me he dado cuenta que algunos ponen marca de agua, no hay ninguna marca de agua, ya estas son las la tarjeta de gestación maternidad, son en ambas caras, el inventario de recría y engorde que se tiene, siempre se pone PIC y el calendario,
¿ya? Dependiendo a qué tiene la recría. Este es recría y este es engorde, perdón. Engorde, ¿ya? De ahí tienes tu inventario de reproducción, donde es el servicio por día, por el acumulado, menores de 7 días, mayores de 7 días, primerizas, si tal vez repiten cíclicamente para que puedan poner. En Chanchilla, los que ingresan de servicios, cuándo puedes mandar a Camal, el total, marranas abortivas, si en caso tengas, bajada maternidad o al área de maternidad con la que vas a hacer, marranas salidas al Camal, menores de 7 días, mayores de 7 días, marranas gestantes, mortalidad de hembras o marranas, menores de 7, mayores de 7, marranas gestantes, berracos de igual forma, ingreso, acamal, mortalidad total y total de marranas. El inventario de maternidad, que es los partos por día, partos acumulados, nacidos vivos, diario acumulado, promedio de nacidos vivos, diario acumulado, nacidos muertos, momias, macerados, mortalidad de lechones diario acumulado, ingreso de marranas, salida, lechones, marrana, marrana muerta, promedio de destete, total de lechones, cantidad de marranas, por parir, marranas lactantes y total de marranas en el área de maternidad. De igual forma también se tiene en sección de maternidad el número de hembra, el PIC que pare, cuántos número de vivos, número de muertos, momias, macerados, número de parto que tiene, el turno y quién es el responsable, las observaciones que ocurren en la maternidad, nacidos vivos, nacidos muertos, momias, macerados, total de nacidos, esto para evaluar por mes, por eso dice acá, o por semana, semana del al, se ponen los días PIC, cuánto se desteta por maternidad, es dependiendo cuántas maternidades manejas. Si manejas uno, solamente se maneja con uno. PIC, camada, número de camadas, peso, edad, número de parto y cuántas marranas o qué marranas son estas. El ingreso de marranas, maternidad y también el día PIC y cuántas marranas ingresan al área de maternidad. En el reverso de esta misma hoja se pone mortalidad de lechones, la fecha, a qué camada pertenece, la edad, el peso, el responsable, el turno y diagnóstico, cómo están muriendo los lechones. ¿Para qué? Para evaluar estos indicadores de mortalidad también que hemos visto. Y la sección de reproducción, acumulado de cuántas inseminaciones se hace, qué marrana, qué berraco, qué fecha es, si es primeriza, si es mayor de 7 días, si es repetidora, vida útil del semen, cuántos días está o de qué día, por ejemplo, si yo colecto el lunes, insemino el miércoles, cuántos días tiene ya ese semen, el turno si es mañana tarde, número de parto de la hembra, el reflejo que es muy importante, el reflejo de quietud y la observación que tiene esta hembra. Acá lo único que nos falta es el inventario general para poner el de recría, engorde, reproducción, maternidad, para que puedan tener un seguimiento mejor a sus galpones. Esto se le va a facilitar ¿cómo se llama? A los organizadores. Y también vamos a hacer un cursito, espero que los organizadores también realicen la forma de llenado y también pueden llevar esto solamente con los Excel y que se llenen automáticamente. ¿Ya? Eso sería todo con esta pequeña... Una consulta. ¿Sí? Referente a lo que han manifestado, ¿no? Durante todas estas charlas que se han venido dando, si una persona quiere empezar con una pequeña crianza de cerdos, ¿cuál sería el número de animales mínimo con el que podía sustentar una ganancia, ¿no? Y dedicarse al negocio? En el caso, ¿no? Que va por decir engordar animales. Ya. Si va a engordar animal y va quiere, digamos, el ciclo completo, yo lo que le recomiendo es que compre 30 engordes y tenga 10 hembras
en maternidad para que empiece con 10 hembras y 30 engordes. O sea, en el Con caso de esto, engordes empezaría con 30 para que pueda sacar una sustentabilidad, ¿no? Y pueda empezar. Y claro, serían 10, aparte de esos 10, con 10 reproductoras para 10 poder iniciar una reproductoras, granja. ciclo Y, completo. y, Así es. con los 30 solamente es para poder sacar algo de sustentabilidad o también le daría para pagar un personal. No, con personal, cuando tú vas a iniciar y un personal no te va a cobrar menos del básico, ¿no? Y especialmente tienes que buscar una persona que realmente le guste el olor a cerdo, porque muchos que empiezan con esto y pagan 1.500, 2.000, ¿no? Y ya ven, Ujú. hoy, pero no tengo dinero, ya no tengo el primer mes, segundo mes, ya no tengo. Entonces, para esto ya cambia la rutina a 20 madres y siquiera 100 engordes cuando vas a pagar. Pero si vas a empezar de poco a poco, donde tú mismo vas a hacer, te recomiendo 10 y 30 engordes. Pero estos 30 engordes que sea paulatina. Mes uno, mes 2, mes 3. ¿Para qué? Para que en esos 3 meses tú tengas, ¿qué cosa? El primer, los engordes, el primer mes llenas 10. Segundo mes llenas otros 10. Y el tercer mes llenas los otros 10 y ya vas a tener en estos tres, ya vas a empezar con tus 10 hembras, estas 10 hembras al cuarto mes de llenado, ya vas a tener que inseminar. Y esto ya lo vas a vender el quinto mes. Entonces ya tienes la sostenibilidad. Y estas 10 hembras, dependiendo cómo quieres tú los partos, ¿quieres cada mes? ¿Quieres cada 2 meses? Dependiendo. Si tú dices dos primeras en un mes, las otras ya tienes 5 meses. Y eso ya vas volviendo una crianza en el tema de baterías o crianza en banda. Ya estás solito, se te está formando todo eso. Pero lo Va recomendable de es forma 10. escalonada. Así es, así es. Va a depender siempre, siempre del tema monetario, porque tampoco te vas a meter, o sea, si no tienes, digamos, lo del alimento para estos 30 lechones, tienes que tener el dinero. Si no tienes ese dinero que vas a sustentar, porque la primera campaña, recuerden bien esto, y bien claro, la primera campaña vas a recuperar el 50%, hasta muchos dicen el 60%, con la primera campaña. Y la segunda campaña ya viene el resto y ya vas ganando. O sea, la primera es pan con pan nada más, por así decirlo. Y las siguientes que se vienen ya vas a estar recuperando. Pero también paulatinamente estas 10 hembras no lo vas a comprar un porrazo. Estos 30 tampoco vas a comprar un porrazo. Es dependiendo cuántas hembras vas a tener por mes y cuántos lechones también tienes que tener por mes, sacar en engorde. Pero el punto muy importante que les había mencionado es el tema de tener el mercado. Si no, si tú tienes, o sea, si tú tienes esta idea y no tienes el mercado, pues de nada te sirve invertir tu dinero. Claro, o sea, lo que sugieres es que si se fuera para comenzar para uno mismo, o sea, le dé algo de sustentabilidad, vendría a ser con 30 animales para engorde y 10 hembras, con lo que se 10 comenzaría. hembras. Pero estos Sí, 30 me dices que no serían para sacarlo en una sola campaña, sino sacaría que primero 10, al otro mes 10, al otro mes 10, así, de esa así forma. es, así es, pero dependiendo, si tú tienes, por eso, si tú tienes para los 30 ya, lo pones los 30 y sacas, y al otro mes tienes que meter otros 30, otros 30, Claro, otros 30, claro, así, sí, 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 te así es. entiendo. Ujú. Ya, y en este caso, si fuera, como me dices, si uno quisiera empezar y poner un personal, tendría que empezar con 100 animales para poder pagar un Sí, personal que me dé. así es.
Y en el caso de las hembras, que con 10 hembras, vendiendo sus generaciones, ¿no? Los lechones o ya gorrinos, ¿no da para pagar un personal? ¿Tenía que ser 20 hembras? Por eso, acá la situación es muy cruda, pero el valor que le dan yo, por ejemplo, con toda la tecnología que teníamos, yo tenía solamente el área de gestación. Gestación a mí solamente me daba 2000 hembras. Y yo me bastaba con las 2000 hembras, inseminación, todo. Pero a lo que yo te digo es, tú le vas a dar el ciclo completo a esta persona. De que te va a dar el dinero, sí te da, vas a vender todo, no hay ningún inconveniente. Pero el tema es, una persona con ciclo completo, se paga el básico a 20 hembras, el ciclo completo. ¿Me entiendes? Si tú deseas ponerlo, no hay ningún problema. Al final, lo que yo te menciono es ganar o ganar. En Cerdes, ganar o ganar. Claro. Vas a O sea, empezar, una persona, un operador me puede manejar 20 hembras con todos sus ciclos completos, o sea, con así su es, ciclo recría, su completo. engorde, todo. Así es, así Y es. ahí, si solamente quisiera un operador por decir, maternidad, un operador para recría, ¿cuál sería el mínimo de animales que Por sería eso, operar? solamente básate siempre a 20 hembras. A 20 hembras, eso es tu base. Si tú deseas tener eso ya, ya nos hemos ido a otro tema de indicadores. Y eso también siempre básate de 20 hembras. Una persona puede manejar 20 hembras en ciclo completo. Tú deseas pagar a Ya. un engorde, a un engordador, a uno de maternidad, a uno de gestación, a uno que colecte, Ujú. vele la sostenibilidad, cómo tú le puedes dar. Si dispones de ese dinero, no hay ningún problema, tú puedes hacer, pero tu resultado, básate a 20 hembras por persona. Y a partir de cuántos animales yo tendría que saber que necesito más operarios, a partir de cuántas hembras necesito uno para maternidad, a partir de cuántos animales necesito uno para recría, a partir de Cuando cuántos ya animales llegas necesito a uno para... 200 madres, Cuando llego a 200 madres. claro, porque O ahí sea, ya a partir tienes de el ciclo 200 madres. completo. Partos, ya vas a tener, o sea, mensualmente, semanalmente, y esas 200 madres, recuerda que vas a tener cuatro inseminaciones mensuales, Ujú. 4 inseminaciones mensuales. O sea, de esas llega ya al mes 4, esas 4 ya van a parir. Tienes otros 4 van a parir. Vas a meter para engorde, o sea, ya te va a faltar personal ya. Y si tuviera 100, igual necesito más personal o se puede manejar todavía. No, por eso, como te digo, básate a 20 hembras. Ese es tu punto. Básate a 20 hembras. Ujú. Ese es mi punto mínimo, como yo podría pagarle a un operario, ¿no? Mínimo 20 hembras o el máximo 20 hembras que puede manejar un operario. Un operario puede manejar 20 hembras, mínimo. Además, nosotros cobrábamos de esa forma, ya, pero tú, 2000, 50.000 en engorde, partos, 52 partos semanales. Y ahí sí teníamos materneros, lechoneros, los que se encargaban de la inseminación, los que se encargaban de dilución, del semen, todo. O sea, y te estoy hablando de la granja, de una de las granjas grandes, que es la granja Guarangos. Ya. Así es. Pero siempre tu punto es básate a 20 hembras. Si deseas cualquier otro así detalle, el, una asesoría, porque hacer un desarrollo poblacional, todo, te dejo mi número para que puedas ahí sí, te brindo todo, crianza en bandas, con cuánto empiezas, con cuántas sales, tipo de alimento y todo eso, estoy dejando mi número en el chat. Ya. Miguel, hay una consulta final. Sí, El, Alejandro. el promedio de lo que un criador puede ganar
por animal, ¿cuál sería? O sea, si yo voy a vender un cerdo de 100 kilos o de 90 kilos, no, en el camal, no, o al mercado, ¿cuánto es lo que va a sacar más o menos de ganancia por cerdo? Ahorita no estoy actualizado en los datos, pero tienes que sacar, por ejemplo, de los 100 soles, sí o sí, de 100 soles, sí o sí 70 está en el alimento. ¿Ya? Es dependiendo cómo está el kilo de carne, varía y todo. Ya, pero la ganancia cuando estábamos aquella vez, que ganaba y el kilo estaba pues carito y el alimento estaba barato. El alimento estaba barato. Entonces, por cerdo, solamente ponle de 70 kilos, ¿ya? 70 kilos por cuánto estaba el kilo esas veces. 13 soles, creo así a porrazo. Teníamos 910. 637 se llevaba en alimento. Y hay casi 300 soles por cerdo se ganaba. En esas veces. En esas veces. Porque estaba bajo el alimento.